ideología de género. Entonces vamos a ver algunos conceptos o algún concepto de lo que nosotros encontramos como ideología de género. La ideología de género es un sistema de pensamiento de carácter filosófico que interpreta la sexualidad y la afectividad humana como hecho puramente psicológico, cultural, prescindiendo e incluso anulando toda influencia de la naturaleza en la conducta humana. Las diferencias entre varón y mujer, por tanto, no provendrían de la naturaleza biológica y psíquica del ser humano, sino de una construcción cultural o social, a partir de los roles y estereotipos que se asignan a los sexos. Desde esta óptica, cada uno podría crear su propia identidad sexual, hombre o mujer. Además, tendría el derecho de que se lo reconozca en el registro civil. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros hablamos de una ideología de género, estamos hablando prácticamente de una idea que se tiene, que se ha ido desarrollando, en el cual pues se entran dentro de todas estas ideologías de género todo lo que tiene que ver con la sexualidad del ser humano. ¿Cómo surge la ideología de género? La ideología de género surge en la posmodernidad. La posmodernidad pues presenta para la sociedad ciertos valores en los cuales, dentro de esos valores que presenta la posmodernidad, encontramos nosotros algunos aspectos importantes que más adelante vamos a desarrollar. Pero para que podamos ir entendiendo bien a qué se le llama ideología de género, pues voy a presentarles un pequeño video acá para que ustedes vayan analizando, vayan escuchando pues lo que se narra con respecto a la ideología de género, y que cada uno de ustedes empiece a estructurar en su mente pues ya un pensamiento de a qué nos estamos refiriendo cuando nosotros estamos hablando de ideología de género. Así que solo les pido de favor que me confirmen si el video se escucha bien. Me gustaría que nos platicaras un poco más del contexto, sobre todo latinoamericano, en este tema. ¿Se escucha el video? Se escucha doble. ¿Perdón? Sí se escucha, pero se escucha doble. Ok, permítame, vamos a ver acá, permítame. De ideología de género que hoy nos invade y nos hace a la mujer específicamente entender mucho menos lo que somos y para lo que estamos. ¿Y ahora cómo se escuchaba? Ahora se escucha bien. Ok, entonces... Mira, a ver, la ideología de género no es un fenómeno nuevo y no es un fenómeno específicamente latinoamericano en la medida en que no nació en América Latina. La ideología de género no es el producto de la movilización de las masas que de forma espontánea fueron generando ideologías políticas, como pueden ser otras ideologías políticas. La ideología de género, yo te diría, es un producto intelectual de élites académicas que a partir de la década del 50 del siglo pasado empezaron desde los movimientos feministas a inyectar una ideología que se presentaba en favor de la mujer, pero paradójicamente desarraigaba a la mujer de toda connotación esencial o natural. Simone de Beauvoir, por caso, en Francia, en el año 1948, publica El segundo sexo, donde dice: no se nace mujer, llega uno a serlo. ¿Qué significa esto que hoy todos estamos festejando en América Latina? Porque claro, esto aparece en Europa, aparece también en los Estados Unidos y ahora está empezando a llegar a Argentina, México, Perú, Chile, Ecuador, etc. Ahora empieza a llegar, pero ellos ya lo vivieron y ya ahí está mucho más radicalizado porque nació allá, no nació acá. Acá lo hemos importado en los últimos años. ¿Y qué significa esto de no se nace mujer, llega a nacerlo? Significa justamente en la mujer no hay nada natural, no hay nada intrínseco, no hay nada esencial lo suficientemente importante como para definirla como mujer. Lo realmente importante de una mujer es cómo su contexto sociocultural la obliga a ser mujer. ¿Y quién diagrama de alguna forma ese contexto sociocultural? Bueno, el hombre.
que erige un sistema heteropatriarcal para hacer de la mujer una mujer, porque haciendo de la mujer una mujer la somete. Entonces estos discursos que no solamente dan forma al feminismo más contemporáneo, dan a su vez todo su sustento teórico a lo que hoy llamamos ideología de género. Porque partiendo del desarraigo de la naturaleza de la mujer, la ideología de género aplica ese mismo modelo también para el hombre y para el humano en términos amplios. Dice, los seres humanos nacemos de alguna forma asexuados, somos tábulas rasas, somos papeles en blanco, listos para inscribir por un sistema sociocultural que nos hace ser hombres o las hace ser mujeres. Obviamente que esto trae muchas consecuencias negativas para la lucha de las mujeres y para las mujeres como tales, porque ese esfuerzo por entender a la mujer como una construcción de un sistema te ofrece una política de resistencia que es a todas luces clara, que es, si estamos construidas, lo que tenemos que hacer es deconstruirnos, y hoy todos estamos hablando de la deconstrucción, que no es ni más ni menos que la destrucción. ¿La destrucción de qué? De la mujer como mujer y del hombre como hombre. Y una separación de la biología, ¿no? Porque me dices una deconstrucción y yo me quedo con esta idea y lo que viene de adentro. Bueno, es que ellos consideran que no viene nada de adentro y ahí está lo ideológico. Hablamos de ideología de género porque mistifica la realidad. Es contraria a cualquier tipo de lógica o de ciencia. Claro, es contrario no solamente a a la disciplina biológica, es contrario, por ejemplo, a la genética. Es contrario a la antropología, a la fisiología, a la anatomía, a las medicinas en general, a las neurociencias, a las psicobiologías. Es decir, es contrario a toda aquella disciplina científica que especifique el dato natural y objetivo de la sexualidad humana. A ver, mi cerebro y el tuyo no son los mismos porque los cerebros de hombres y mujeres no son los mismos. Y esto es un dato que las ciencias más modernas han encontrado. No es ideología. La ideología es suponer que vos y yo somos exactamente iguales. Por ejemplo, genoma humano ha sido el experimento científico genético más importante de la historia del hombre en la medida en que ha mapeado todos los genes del ser humano. Y a través de esas conclusiones tuvimos otras conclusiones, como por ejemplo que alrededor del 30% de los genes en las mujeres actúan de una forma distinta que en los hombres. ¿Dónde está la construcción del sistema heteropatriarcal si estamos hablando a nivel genético? Bueno, obviamente desde la ideología tenemos que ocultar todos estos datos científicos, porque de lo que se trata es de continuar imponiendo una idea de que nosotros nacemos como papeles en blanco y que en todo caso fuimos sexualmente manipulados por un sistema que nos obligó a ser hombres y a ustedes las obligó a ser mujeres. Y entonces ustedes tienen que rebelarse, porque si la mujer está oprimida por el hombre es culpa de un sistema que las obligó a ser mujeres. Por eso es que el lesbianismo se cruza tanto en este momento con el feminismo y por eso es que se han dado la mano los feminismos radicales de nuestros tiempos con los movimientos LGBT, porque todas estas ramas tienen un tronco común que es la ideología de género. ¿Para qué? ¿Para qué se crea todo esto? Sí. Yo pienso en el ciudadano a pie que nos está escuchando, que oye toda esta filosofía, pero ¿en dónde lo encuentra? ¿O en qué le afecta específicamente? A ver, vamos por partes. Esto es como un pulpo. Tiene muchos tentáculos. ¿Para qué? Bueno, hay gente que le importa, por ejemplo, porque a través de la idea de la lucha feminista puede impulsar ideológicamente el aborto en los países. Y el aborto es una fuente de ingresos impresionante, es un negocio multimillonario. Te voy a dar un solo dato. Planned Parenthood, que es la internacional abortista por antonomasia, que nuclea a todos estos lobbies feministas, LGBT y los impulsa a hacer campañas pro aborto, tiene a su vez asociadas 66.000 clínicas abortistas en el mundo. Esto consta en la página ippf.org, es decir, no es información que yo encontré por ahí, no, está en la propia página de ellos. 66.000 clínicas abortistas. ¿Cuántos McDonald's hay en el mundo? 33.900 McDonald's. Tenés el doble de clínicas abortistas vinculadas a IPPF, Planned Parenthood, que McDonald's, es decir, que la cadena de comidas rápidas más importante de la historia de la humanidad. Cuando hacer un aborto no cuesta lo mismo que ir a comer, no sé, un Big Mac.
Y ahí viene la segunda parte de la mentira. Nos dicen, no, estamos pidiendo aborto gratuito. Claro, cuando te dicen gratuito significa que la mujer que va a abortar no va a pagar por su aborto, pero va a haber un Estado, alguien paga porque no hay nada gratis. A ver, no seamos tontos. No hay nada gratis. Lo único gratis por ahora es el aire que uno respira. El resto, esta silla cuesta plata, mi pantalón cuesta plata, tu pulsera cuesta plata, todo cuesta plata, salvo el aire, nada más. El resto alguien siempre lo paga. Por más que a vos te hayan obsequiado la pulsera, alguien la tuvo que pagar. Con el aborto pasa lo mismo. ¿Quiénes pagan los abortos cuando es gratuito? Todos los ciudadanos con sus impuestos. Ahora, hay alguien que está cobrando por ese aborto. Y el negocio del aborto es un negocio redondo porque quien está pagando es aquel que no sabe que lo está pagando, que es el ciudadano. Otro tentáculo del pulpo. Las farmacéuticas son las que producen, bueno, muchas de ellas, hormonas para los mal llamados cambios de sexo. La ideología de género te dice, vos podés cambiarte el sexo. Ahora, cambiarte el sexo implica una lucha contra la naturaleza que está perdida de antemano. El día que vos te dejes de inyectar hormonas, te vuelve a salir la barba, se te vuelve a gruesar la voz, y realmente si yo tomo, no sé, una muestra de cabello, de uña o de lo que fuera, de una llamada chica trans, y le hago una prueba genética, me va a dar que no era ninguna chica, no era una mujer. Y esto hoy esto es un discurso de odio, pero yo me remito a la ciencia. Ahora, hay gente que saca dinero, los que venden hormonas. En México los tratamientos hormonales en muchos estados ya son pagados por el Estado. Entonces, otra vez, es un negocio redondo para aquellos que le venden toneladas de hormonas a los estados-nación. Otro tentáculo de este pulpo, la gente que piensa que hay mucha gente en el mundo. Ah, sí. Una mentira muy bien trabajada. Exactamente, entonces somos muchísimos, tenemos que empezar a reducir la población mundial. Y con esto sale a las claras, por ejemplo, del Fondo de Población de la ONU, que financia todas las políticas llamadas, porque ellos siempre usan eufemismos, de salud sexual y reproductiva, que quiere decir aborto, financiadas desde la ONU, impulsadas cuando en Argentina le dijimos afortunadamente no al aborto en la Cámara Alta. La ONU sacó un comunicado diciendo que sentía mucha lástima porque Argentina perdió una oportunidad histórica. Bueno, ahí tenés otro de los, digamos, de este pulpo del cual estamos hablando. Otro más. Los partidos de izquierda. La izquierda estaba destruida después de la Guerra Fría. ¿Cómo seguir movilizando a los obreros después de que se acabó la Guerra Fría? ¿Cómo seguir llevando el discurso del pobrismo a aquellos que empiezan a salir de la pobreza gracias no a las políticas de izquierda, sino todo lo contrario? ¿Qué hacemos con el obrero cuando el obrero no quiere cambiar el mundo, sino el automóvil? Bueno, dejamos al obrero a un lado y aplicamos la misma dialéctica, por ejemplo, creando no una lucha de clases, sino una lucha de sexos, hombres contra mujeres, mujeres contra hombres, lucha de géneros, heterosexuales contra homosexuales, homosexuales contra heterosexuales. Hay una máxima de la ciencia política que es divide y reinarás. Si yo soy el que divido la sociedad, yo puedo controlar por lo menos uno de esos grupos. Entonces esto, digamos, le brindó a la izquierda la posibilidad de reconvertirse después de un fracaso que tendría que haber acabado con las izquierdas. Y hoy ellos son los que están en todas las marchas LGBT, abortistas, feministas, etc. Agustín, me gustaría hablar un poco también de la familia, sí, porque al final era el lugar prioritario de la mujer y también ya se ha desbancado de ese lugar. ¿Qué podríamos hablar de la familia? Y después de hablar de las consecuencias negativas, ¿cómo poder apoyar para que vuelva a ser el núcleo de la sociedad? Bueno, mira, la familia está en crisis. El Estado le está arrebatando a la familia todas las dimensiones de acción que tiene una familia, porque la familia tiene una dimensión de apoyo económico para con los hijos, de contención afectiva, de educación en valores que son propios de la familia. La familia acompaña a las nuevas generaciones en el proceso de socialización. Lo que está haciendo el Estado en este momento es arrebatar a las familias todo aquello que le era propio. Entonces, hoy en día las familias se enfrentan, por ejemplo, el adoctrinamiento en ideología de género en los colegios. Es tal el ataque a la familia que vos fijate lo que son los mensajes implícitos y explícitos que se están dando en el mundo. Miss Universo de este año, tenés a un concursante por España que es un trans, es decir, es un hombre él. Es un hombre que se autopercibe mujer y va en representación de España como Miss España.
Muy bien, Miss Universo dijo, sí, acá lo único que importa es cómo uno se autopercibe, ideología de género, porque somos, ¿qué cosa? Papeles en blanco, entonces si a él lo inscribieron como hombre, no significa que él sea hombre, significa que él puede deconstruirse y ser una mujer y venir a Miss Universo. Ahora bien, tenés a Miss Ucrania, y Miss Ucrania fue expulsada del certamen porque se encontró que había tenido un hijo, o sea, tenía familia. Y teniendo familia, no es Miss y no se puede estar en Miss Universo. Entonces vos podés ser un hombre y ser Miss Universo. Ahora, si vos sos una mujer y lo más característico de la mujer, en la medida en que el hombre nunca lo va a poder hacer, es tener un hijo, es engendrar, llevar un hijo 9 meses en tu vientre, vos lo podés hacer, yo no. Es un dato de la naturaleza objetivo. Vos lo podés hacer, yo no. Es característico de tu sexo, no del mío. Lo más característico de la mujer. En un certamen que se supone que es para seleccionar a una mujer, dicen, no, vos no podés entrar. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo el ataque contra la mujer, en nombre de la mujer. Y ese es el peligro. Y como atacan a la mujer, y la mujer, vamos a ser sinceros, es el pilar de la familia, porque el vínculo que la mujer logra establecer con los hijos no es el mismo vínculo que el padre. El vínculo de la madre con sus hijos no es el mismo vínculo que puede tener el padre, jamás. Entonces ataquemos a la mujer y vamos a reventar la familia. Y encima si le decimos a la mujer que estamos atacándola, pero en su nombre, imagínate lo que pasa, esto que estamos viviendo. Agustín, me gustaría resumir y terminar con algo positivo. Bien. La idea es, ¿qué hacemos las mujeres de pie? Que nos levantamos por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestro esposo, o que somos solteras. Sí. Y que no queremos ser engañadas, queremos hacer algo por el mundo. ¿Qué hacemos? Bien. A ver, esto es una guerra de David contra Goliat. Es decir, estamos los que resistimos, hombres y, digamos, jóvenes, adultos, viejos, mujeres, chicas, adolescentes, niñas. Hay mucha gente que está en la línea reaccionando contra todo esto. Pero ¿contra qué estamos reaccionando? Contra grandes poderes. Estamos hablando de ONU, estamos hablando de IPPF, estamos hablando de partidos políticos organizados, estamos hablando de ONGs como Open Society de George Soros. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, a nosotros nos queda el voto. Todavía podemos votar, todavía tenemos la posibilidad de dar nuestro voto. Ahora, tu voto aisladamente no va a cambiar nada. Mi voto aisladamente no va a cambiar absolutamente nada. Nuestro voto sirve en la medida en que podemos articularlos con una masa crítica que informe a nuestros políticos que no queremos el rumbo que lo están obligando a llevar. Entonces en América Latina, y acá viene la parte buena, ha nacido, por ejemplo, Con mis hijos no te metas. ¿Qué es? Es una reacción a eso. Desde el Estado se han intrometido dentro de mi cuenta bancaria, dentro de lo que gano, dentro de mi bolsillo. Cada vez me saca más impuestos, cada vez estamos viviendo peor. Ahora, te pongo un límite, mis hijos. Metete con todo lo que vos quieras de mí y yo no he reaccionado hasta ahora. Ahora, metete contra mis hijos y ahí es donde vos no podés entrar. Eso es Con mis hijos no te metas. Y muchas mujeres están llevando esta causa porque se dan cuenta, están adoctrinando a mis hijos, están reventando mi familia. El feminismo me dijo que estaba peleando a favor mío, pero ocurre que al mismo tiempo me dice que no hay nada específico en la mujer que la haga ser una mujer y que yo me tengo que deconstruir como mujer. El mismo feminismo que marcha en estas movilizaciones, por ejemplo, contra la violencia de género, no dice absolutamente nada cuando la violencia, por ejemplo, es de la mujer contra el hombre. O no dice absolutamente nada, como en Argentina ya hemos tenido 3 casos este año muy fuertes, cuando son los trans los que atacan a las mujeres. Videos en Argentina que te matan porque no los podés ver. Trans pegándole a las mujeres en el piso, de a patadas en la cara, y ninguna agrupación feminista, ningún medio de comunicación, ningún partido político diciendo absolutamente nada. O sea que se ve que la violencia contra la mujer solamente estaba mal cuando el hombre la ejercía contra ella. Ahora, todo el resto, cuando una mujer le pega a una mujer, cuando un trans le pega a una mujer o cuando una mujer le pega a un hombre, eso ya no nos importa. Están usando políticamente a la mujer y afortunadamente muchas mujeres se han dado cuenta y han dicho: a mí no me van a usar, porque si me usan a mí van a atacar lo más preciado que tengo, que es mi familia o la posibilidad alguna vez de poder tener una familia. Me gustaría quedarme con esta idea: concientizarnos,
formar desde nuestra trinchera, que es la casa, y agruparnos en asociaciones que nos hagan visibles para poder trabajar en un bien común en nuestra patria y en cada lugar donde estamos. Mira, estos son 3 cosas. Informarse, no solamente de lo que pasa en tu ciudad, en tu estado, no, lo que está pasando en el mundo. Formarse para poder entender lo que está pasando en el mundo y actuar. Y actuar hay un montón de formas. Hablen con sus hijos, porque sus hijos son los objetos. Son los objetos de todas estas políticas de género. Hablen con sus hijos, hagan reuniones de padres, vayan a las escuelas, hablen con sus amigos, con sus compañeros, acérquense a las ONGs que están a favor de la vida, a favor de la familia, que están trabajando a poner el granito de arena. Usen redes sociales porque ahí se está dando una lucha política impresionante. Hay muchísimo para hacer. Lo único que no se vale es no hacer nada. Ok, bien. Vemos un poquito de historia, un poquito de lo que realmente significa la ideología de género y lo que realmente pues está causando dentro de la sociedad. Y definitivamente, si estamos hablando nosotros de sociedad, tenemos que hablar de familia. ¿Por qué de familia? Porque la familia pues es la base de nuestra sociedad. Ahora, si desglosamos un poquito el video y vamos tocando partes de lo que realmente significa la ideología de género, pues entonces podemos empezar a hablar acerca que la ideología de género inicia primeramente con el feminismo. El feminismo es quien prácticamente da pie a lo que se conoce hoy en día como ideología de género. Dentro de la ideología de género se divide en 2 partes, pero siempre es de una misma estructura. Por eso recuerdo que para la clase de aborto, si no estoy mal, uno de sus compañeros decía en qué momento se mezcló el abortismo con ideología de género. Aquí está la respuesta, porque viene de una misma ideología, sale de la ideología de género. La ideología de género se parte en el movimiento LGBTIQ y se parte en lo que es el feminismo radical. Cuando hablamos entonces de feminismo radical, estamos hablando que el feminismo radical no solo pelea, según desde su perspectiva, según desde su cosmovisión, los derechos de la mujer, y dentro de esos derechos de la mujer establecen el derecho a poder abortar. Cuando hablamos del movimiento LGBTIQ y más, estamos hablando de todos los aspectos en cuanto a la sexualidad que según la ideología de género el ser humano puede tener. Dentro de estos, dentro del movimiento LGBTIQ y más, lo que no se dice son, por ejemplo, las cuestiones en cuanto a lo que se refiere a zoofilias, pedofilias y pederastía. Pregunto, ¿alguien de ustedes conoce qué es la zoofilia, la pedofilia y la pederastía? No recuerdo todos los que dijo. Perdón, hablaron 2, no sé, y creo que los 2 hablaron al mismo tiempo, así que no me di cuenta quién habló primero. Ok, la zoofilia es que tienen problemas con los animales y que tienen un trastorno de querer tener intimidad con ellos. La pedofilia es con los niños y la pedrastria creo que es algo igual con los niños, pero no sé bien. Ok, gracias, Natalie. No sé quién otro iba a hablar. Jolik. Sí, Oscar. Pederastías sí son como o sea, es como si son como de la misma familia, ¿no? Es decir, como hijos o algo así, ¿no? No. Es no, fíjense, les voy a decir. La zoofilia es prácticamente tener relaciones sexuales con animales.
es la atracción que el ser humano puede tener por tener relaciones sexuales con un animal. Cuando hablamos de pedofilia, estamos hablando de la atracción sexual que que un adulto tiene con un niño menor de 13 años. O sea, tampoco crean ustedes que van a tomar, por ejemplo, uno de 15, 16 para una persona con pedofilia. Eso ya no es atractivo. Tiene que ser menor a 13 años para abajo para que sea atractivo sexualmente. Y la pederastía es prácticamente la violación que hace un adulto hacia un niño, que prácticamente se confunde un poquito con la pedofilia, pero la pederastía va prácticamente más al lado de la pedofilia. ¿Por qué les menciono yo estos tres aspectos? Porque dentro del movimiento que tiene la ideología de género, normalmente cuando se habla de ideología de género, pues simplemente se habla desde lo superficial en el sentido de decir, bueno, apoyemos al movimiento gay, lesbiano o transexuales, que son los más conocidos. Pero de esos existen una infinidad de ¿cómo podría? De géneros sexuales de los que ellos no hablan. Pero dentro de estos existen estos que ya son problemas psicológicos que la persona tiene en cuanto a la zoofilia, pedofilia y pederastía. Pero ¿por qué se los menciono? Porque el movimiento no menciona estos aspectos, pero entran dentro del mismo grupo que ellos apoyan. Por eso al final es Q y más. Ese más entra pedofilia, la zoofilia, la pederastía, el voyerismo, el sadismo, que es otra práctica también sexual. Todo eso entra dentro de ese grupo. Pero usemos un poquito el sentido común. Si el movimiento o la ideología de género entra hablando de la pedofilia, por ejemplo, pues la sociedad en la sociedad desde el primer momento en que hablan de pedofilia, pararían la ideología. Por esa razón la ideología de género no habla de eso. Pero veamos ejemplos tan claros. Canadá es un país con ideología de género, en donde la pedofilia ya está legalizado dentro de las leyes de Canadá. Entonces, una persona con pedofilia puede tener relaciones sexuales con un niño y no es ningún problema. No hay ningún problema legal. Por esa razón es que ustedes ven que cuando se habla de ideología de género, siempre se va a hablar de leyes. ¿Por qué? Porque la ideología de género, como lo explicaban anteriormente, también es político. Y la única forma en cómo la ideología de género entra a los países y se establece es a través de la ley. ¿Por qué razón? Porque la ley, entonces, toda la sociedad tiene que cumplirlo. Ese es el punto en el cual inicia todo este movimiento y nos enfocamos específicamente en la homosexualidad. ¿Por qué razón? Porque es uno de los primeros puntos en los cuales la ideología de género entra y ha entrado en todos los países para que las leyes de los países pues puedan estar a favor de la ideología de género. Veamos entonces qué significa o qué es el LGBTIQ y más. Así que veamos entonces en este pequeño video también la explicación que nos dan de ello. Bueno, pero primero veamos, voy a poner el video primero de la explicación y después vamos a regresar al siguiente punto. ¿Alguna vez te has preguntado qué significan las siglas LGBTIQ+? El término surge en la década de los 90 y ha evolucionado a lo largo de los años para incluir a todos los colectivos. El término está formado por las siglas de las palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual y queer. Al final, se suele añadir el símbolo más, para incluir a todos los colectivos que no están representados en las siglas anteriores. El símbolo más hace referencia a las minorías dentro del colectivo, como las personas asexuales, demisexuales o las pansexuales.
Desglosando las letras, L, G y B hacen referencia a los conceptos lesbiana, gay y bisexual. Una mujer lesbiana es aquella que se siente atraída por otra mujer. Por otro lado, un hombre gay es aquel que se siente atraído por un hombre. Tanto lesbianas como gays son homosexuales porque se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. Sin embargo, una persona bisexual se siente atraída tanto por mujeres como por hombres. La atracción en todos los casos puede ser emocional o física. La T engloba varias categorías dentro del colectivo. Por un lado, hace referencia a las personas transgénero. Son aquellas que nacen con genitales y características físicas que la sociedad identifica como masculinas o femeninas, pero que se siente del sexo contrario. Es decir, nacieron con el cuerpo de un hombre y se identifican como mujer o al revés. Las transexuales son aquellas personas transgénero que se han medicado o incluso operado para cambiar de sexo. De ese modo, adecúan su cuerpo a cómo se sienten realmente. Por ejemplo, una chica trans es una persona que nació con cuerpo de chico y se ha tratado para tener un cuerpo de chica. La Q hace referencia al término queer, que significa raro en inglés. En el siglo XIX era un insulto para las personas homosexuales, pero a finales de los años 80, los activistas a favor de los derechos de la comunidad le dieron la vuelta y reivindicaron la palabra. Hoy en día queer hace referencia a aquellas personas que quieren vivir libremente sin etiquetas, sin esconderse y sin ser discriminados por ello. El símbolo más hace referencia a las minorías dentro del colectivo, como las personas asexuales, demisexuales o los pansexuales. Las asexuales son aquellos que tienen un bajo o nulo interés por el sexo. Las demisexuales necesitan conocer muy bien a otra persona para sentir atracción sexual. Los pansexuales o omnisexuales son aquellos que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género. Pueden sentir atracción por hombres y mujeres, pero a diferencia de los bisexuales, también por aquellas personas que no se identifican con un género en concreto, es decir, que no se consideran ni hombres ni mujeres. ¿Ok? Eso es lo que significa entonces el término que nosotros acabamos de ver, LGBTIQ y más. Es bastante largo el nombre, pero encierra prácticamente todos los aspectos que ellos consideran que va o engloba todo el movimiento, hablando únicamente desde la perspectiva de ideología de género. Como les digo, si hablamos de ideología de género, también tendríamos que hablar de feminismo, pero hoy nos estamos enfocando únicamente de la homosexualidad. Por lo tanto, ¿quién sabía ustedes lo demás que conlleva esa ideología de género, aparte de lo que se menciona normalmente, que es lo primero que se habla de ideología de género cuando se habla de homosexualidad y lesbianismo? Eso es normalmente lo que uno conoce. Pero ¿y lo demás? Todo lo demás que viene detrás de ello es lo que yo les digo, eso es lo que no explican, eso es lo que no dicen, eso es lo que no se ve. ¿Por qué razón? Porque realmente cuando hablamos de homosexualidad y hablamos de lesbianismo, normalmente la sociedad dice, ¿por qué no los dejan ser? Si no hay ningún problema. Pero ¿qué pasaría si les dicen que él quiere ser un pedófilo? O que acepten la ley para que la pedofilia sea aceptada en Guatemala. ¿Qué diría la sociedad? La sociedad en este caso pues pondría a tope, diría no, eso es algo antimoral, es aberrante, eso no puede ser, pero ¿por qué con lo otro no? Si vienen exactamente con la misma ideología. Ahora, ¿por qué entonces ahora existe el auge en la homosexualidad? ¿Por qué ahora la ideología de género ha tenido más preponderancia en la sociedad, y no solo en la sociedad guatemalteca, sino es en todas las sociedades? De hecho, Guatemala y algunos pocos países de Centroamérica son pocos los países que realmente no han permitido que la ideología de género entre. Pero si nosotros vemos los países y los vecinos más grandes de Guatemala, hablando de México,
hablando de Estados Unidos, hablando de Canadá, los países ya tienen dentro de sus leyes y dentro de su sociedad toda la ideología de género. Entonces, uno de los primeros aspectos que nosotros debemos de notar por qué razón existe ese auge es por la posmodernidad. Dentro de la posmodernidad nosotros encontramos ciertos valores que maneja la sociedad posmodernista, dentro de los cuales podemos mencionar que está el relativismo moral. Cuando hablamos nosotros de ideología de género, de homosexualidad y todo lo que incluye, necesariamente tenemos que hablar nosotros de moralidad. ¿Por qué razón? Porque todo el aspecto sexual que maneja el ser humano va relacionado a lo moral. Entonces, si encontramos nosotros en nuestra sociedad actual un relativismo moral en donde cada quien considera tener su propia moralidad, entonces no hay una moralidad que pueda guiar a la sociedad o, en este caso, a la humanidad. ¿Quién le dice al ser humano que, por ejemplo, ser homosexual está bien o está mal? Por esa razón, hay un grupo que dice está bien, otro grupo dice no, está mal. Pero ¿quién tiene la razón? Por ejemplo, si yo digo está mal, aceptemos a la homosexualidad, y por ejemplo Natalie dice no, yo digo que no la aceptemos. ¿Quién de los dos tiene la razón? ¿Natalie o la tengo yo? A eso es lo que nosotros llamamos un relativismo moral. ¿Quién tiene la razón? No quiero decir que eso así sea, simplemente es un ejemplo. Pero ¿quién tiene la razón? Entonces, el relativismo moral hace que la sociedad, entonces, cada quien pues tome un mando de decir qué es bueno y qué es malo desde el aspecto moral, desde el relativismo. A esto le aunamos, por ejemplo, el hecho de la muerte de la verdad, que es va de la mano con la moralidad. ¿Quién dice qué es verdad y qué no es verdad? Alguien puede decir o tener su verdad y otra persona puede tener su verdad. Alguien puede decir dentro de mi verdad la homosexualidad y todo lo que conlleva está bien. Y alguien puede decir no, pero debe de haber un ente regulador en cuanto a la verdad. Lamentablemente, en la posmodernidad no existe una verdad absoluta desde el pensamiento posmodernista, al igual que la moralidad. Dentro de los valores que conlleva, perdón, por aquí, solo voy a leer un mensajito que tengo acá. Axel por acá dice, la pedofilia no es legal en Canadá, ahora bien, es de analizar el cambio que hicieron en sus leyes para reducir la edad de consentimiento sexual. Esto quiere decir que cuando cumplan 16 años pueden decidir tener relaciones sexuales, pero en su código penal sigue penalizado cualquier acto de pedofilia. Es una aclaración, no significa que esté de acuerdo, solo para no caer en cosas falsas. Ok, gracias Axel, pero fíjese que yo tengo entendido, y de hecho lo leí el día de hoy por la tarde, que sí no está penalizado la pedofilia en Canadá. Habría que investigar su fuente y podríamos ver la fuente que yo tengo para poder quedar en algún acuerdo. Pero sí, de hecho, no solamente lo digo yo, sino que hay varias noticias en las cuales se pueden ver que Canadá es uno de los países más liberales en cuanto al aspecto de la ideología de género y tienen una cantidad de leyes que creo que más adelante hay una noticia que les voy a pasar y si no estoy mal mencionan también a Canadá, pero para aclarar. Dentro de esas cosas también, como les decía, está el gusto por lo sexual que va de la mano con la posmodernidad. Dentro de esto también tenemos el cambio de la ética por la estética. ¿A qué se refiere cuando se habla de cambio de ética por la estética? Para eso tenemos que nosotros regresar un poquito a la modernidad. En la modernidad, la humanidad o la sociedad se manejaba bajo el aspecto ético. Existía una ética y ustedes saben que la ética pues es quien da las normas de conducta del ser humano en la sociedad. Para la posmodernidad ya no existe prácticamente la ética, sino que la posmodernidad ya lo maneja como una estética. ¿En qué sentido? En que es mejor que la persona o el ser humano se vea bien a que actúe bien. Entonces, esa es una de las premisas que hoy también nosotros encontramos en la sociedad.
Si la persona se ve bien, excelente, que todo lo estético esté bien, pero no importa si eso estético prácticamente opaca a la ética que la persona puede tener. Y dentro de estos, pues, también aparece dentro de la posmodernidad un sinfín de géneros sexuales que aparecen dentro de la mentalidad posmodernista. Entonces, a raíz de estos aspectos, nosotros empezamos a ver un auge de la homosexualidad y dentro de la homosexualidad, pues todo lo que tiene que ver con relación a la ideología de género. Vamos a seguir, creo que, bueno, este video ya estamos. Veamos este que dice tipos de orientación sexual. Según el LGTBI, estos son algunos de los tipos de orientación sexual que nosotros podemos encontrar. Estamos acostumbrados ya a términos como transexual, heterosexual o bisexual, pero existen una gran variedad de tendencias sexuales que estoy seguro que no conocías. En este video aprenderás 17 tipos de orientación sexual conocidas hasta ahora. Comencemos. Asexual. La asexualidad podría considerarse una falta de orientación sexual, pues las personas asexuales no sienten ni atracción física ni sexual hacia ninguna persona. Sienten falta de atracción o deseo sexual por defecto. No tiene nada que ver con la abstinencia sexual. Agénero. La AAP y la APA consideran que la orientación sexual es parte de la naturaleza de la persona. En este caso, el agénero es aquella persona que no se identifica con ningún género. Su identidad sería destacada como nula. Aromántico. Un aromántico es una persona que no experimenta atracción romántica hacia otras personas. Estas personas no carecen de conexión emocional personal con otras, pero no presentan una necesidad instintiva de desarrollar conexiones de naturaleza romántica. Transgénero. Persona cuyo género no coincide con el que le fue socialmente asignado al nacer. Así, los agéneros, los bigénero, los pangénero, los andróginos, los transexuales o los travestis entrarían dentro de los transgénero. Gray sexual o gris asexual. Personas que se encuentran entre la sexualidad y la asexualidad. Se trata de una conexión más fluida entre la sexualidad y la asexualidad. De ahí que los que se identifiquen con esta tendencia sexual pueden sentirse heterosexuales, gays o cualquier otra tendencia sexual dentro o fuera del binario de hombres y mujeres. Demisexual. Alguien que se identifica como demisexual no suele sentir atracción sexual a menos que ya haya formado un fuerte vínculo emocional con dicha persona. Este vínculo puede o no ser romántico. Lisexual. Las personas con este tipo de orientación sexual experimentan atracción hacia otras personas, pero ciertamente no tienen la necesidad de ser correspondidas ni buscan que el deseo sea recíproco. Sapiosexual. Los sapiosexuales se caracterizan por sentirse atraídos por la inteligencia de una persona. El vínculo aquí es intelectual. Escoliosexual. La escoliosexualidad es la tendencia sexual orientada a géneros no binarios, hombres o mujeres. Esto es, los escoliosexuales se sienten atraídos por personas transgénero, identificarse como hombre, mujer, ambos o ninguno, que no se corresponde con el género que poseen. E intergénero, su identidad se sitúa en un punto medio entre dos géneros, usualmente los binarios. A un escoliosexual le atraen las personas que no son cisgénero, en las que la identidad de género y el género asignado al nacer coinciden. Pansexual. La pansexualidad hace referencia a aquellas personas que sienten que son sexualmente, emocionalmente o espiritualmente capaces de enamorarse de todos los géneros.
Polisexual. Parecido a la pansexualidad, una persona polisexual puede sentirse atraída por algunas personas de distinto género o distinto sexo, pero sin que todos los sexos o géneros atraigan de la misma manera o al mismo nivel. Autosexual. En la autosexualidad, la atracción es hacia uno mismo, como una forma de alimentar el amor propio. Los autosexuales pueden ser también asexuales. Pornosexual. La pornosexualidad hace referencia a personas que solo encuentran satisfacción sexual viendo pornografía por encima de las relaciones sexuales reales. Antrosexual. Los antrosexuales desconocen su orientación sexual, pero, a pesar de ello, pueden desarrollar vínculos amorosos con cualquier persona de cualquier género e identidad. Sería como una mezcla de demisexualidad, bisexualidad y pansexualidad, con la salvedad de que el antrosexual no sabe cuál es su tendencia sexual. Heterosexual. Acabamos con las tres orientaciones sexuales principales: la heterosexualidad, la homosexualidad y la bisexualidad. Los heterosexuales sienten atracción sexual o emocional hacia personas del sexo opuesto. Constituye una mayoría sexual promedio en determinadas especies. Homosexual. La homosexualidad se refiere a la atracción sexual o emocional hacia personas del mismo sexo, ya sean mujeres homosexuales o lesbianas, u hombres gays. Bisexual. La bisexualidad hace referencia a las personas que experimentan atracción física o sentimental hacia individuos de los géneros binarios masculino y femenino. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció? Deja tu comentario y expresa tu opinión. Si te gustó, no dudes en darle clic al me gusta. Y si te gustaría ver más videos como este, suscríbete. Estamos acostumbrados ya a términos como transexual, heterosexual o bisexual. Estamos acostumbrados ya a términos como transexual, heterosexual o bisexual, pero existen una gran variedad de tendencias sexuales que estoy seguro que no conocías. En este video aprenderás 17 tipos de orientación sexual conocidas hasta ahora. Ok, veamos algunos argumentos que nosotros podemos distinguir en cuanto a lo que la sexualidad nos habla con respecto a lo que ellos consideran por lo cual esto se da. Uno de los primeros aspectos que nosotros podemos ver son las personas, según los argumentos de la homosexualidad, ellos dicen que las personas no tienen sexo. El sexo es algo biológico, sino un género que es un aspecto lingüístico. En este sentido, lo que ellos consideran es, por ejemplo, de que normalmente el ser humano se conoce por el sexo femenino y sexo masculino. Entre los argumentos de la homosexualidad, ellos dicen que no existe como tal la sexualidad dentro de la humanidad, sino que solamente el género. Por eso es que se conoce como ideología de género, en el cual en el género pues no tiene nada que ver con lo biológico, sino que más con lo lingüístico, con lo que se puede transmitir. Por esa razón es que para ellos la sexualidad es una construcción cultural o una construcción social. Por eso es de que también ellos hablan de que si el género o el sexo, como nosotros lo vemos, de la humanidad es una construcción cultural, entonces necesitamos deconstruir lo que la sociedad ha construido en el sentido de que la sociedad pueda definir
a un hombre o a una mujer desde su construcción. ¿Qué quiere decir con eso? Que entonces, según la homosexualidad, si somos una construcción social, necesitamos deconstruirnos para que cada quien pueda definir lo que quiere ser. En este sentido, si hablamos de una deconstrucción social y un hombre dice, bueno, yo considero que sí, soy una construcción social. ¿Por qué razón? Porque desde niño, pues, me enseñaron a jugar con un carrito, desde niño me dijeron que yo era un niño, no era una niña, que desde niño mis colores eran azul y no rosa. Entonces, eso es una construcción social. Dentro de la sociología se da un fenómeno que se llama proceso de socialización. Ese proceso de socialización lo pasa todo ser humano. Y el proceso de socialización se inicia desde el momento del nacimiento del niño hasta, pues, prácticamente su vejez. Entonces, dentro de esa socialización que habla la sociología, podemos nosotros decir que ese proceso que lleva el niño en todas sus etapas, de niño para joven y de joven para adulto, todo, según la ideología de género, es una construcción social. Entonces, si los hombres son hombres porque la sociedad así lo dictaminó. Y si una mujer es mujer porque la sociedad así lo dictaminó. Entonces, desde la perspectiva de la ideología de género, necesitamos de construirlo. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque si yo no quiero ser hombre, sino quiero ser un animalito, pues simplemente lo puedo ser, porque puedo deconstruirme. Ese es el punto que maneja la ideología de género en cuanto a la sexualidad de las personas. Por eso ellos no toman en cuenta la biología. ¿Qué tiene que ver la biología acá? La biología es quien nos hace ver a cada uno realmente en cuanto a la estructura que tiene un hombre y que tiene una mujer. Desde el aspecto biológico se considera quién es un hombre y quién es una mujer. Desde el aspecto psicológico también se puede ver realmente quién es un hombre y una mujer, en el sentido en que el hombre y la mujer son dos personas completamente distintos, con sentimientos completamente distintos y con pensamientos distintos. Desde ese aspecto también podemos ver nosotros en cuanto a lo que la ideología de género habla de la deconstrucción. Ellos dicen la biología no importa. Definitivamente la biología sí importa, porque es la biología que nos va a dar a nosotros el sexo que cada uno tiene dependiendo de la estructura de la persona. Para ellos, entonces, como no hay como tal una estructura, puede haber un cambio de sexo. Simplemente se deconstruye lo que según ellos la sociedad ha formado en cada persona, y por lo tanto, si a una niña, según la ideología de género, la socializaron como niña, ahora hay que desconstruir todo esto y ahora hay que hacerle ver que en realidad pues ya no es una niña, sino es un niño. Por esa razón es de que ustedes observan que la ideología de género inicia hoy en día desde la niñez. Por eso nosotros encontramos en el cine, en la televisión, en publicidad, en casi todos los medios de comunicación, mucho ataque o adoctrinamiento, como se conoce, de ideología de género a los niños. No vayamos tan lejos en cuanto a la educación. La educación es uno de los primeros puntos en los que la ideología de género ha entrado para hacer esa construcción social que ellos dicen. Por esa razón, hay niños que ellos han tomado desde el kindergarten, en donde ellos hacen ciertos experimentos para que el niño empiece a visualizar qué realmente el niño cree que es, si es niño o es niña. ¿Por qué razón? Porque si es una construcción social, entonces si alguien le dice a un niño desde su nacimiento hasta su juventud que es niña, pues se supone que debe de ser entonces niña, aunque la estructura que la persona tenga biológica sea de un niño. Entonces, dentro de esos aspectos también se habla de libertad, en el sentido en que, pues,
deben de tener libertad de decidir qué quieren ser. Dentro de estos otros aspectos también, que no está colocado acá, pero también es importante mencionar, es hablar de la tolerancia. En este sentido, hablamos de un aspecto que se conoce como nueva tolerancia. En esa idea de la nueva tolerancia que maneja igual la ideología de género, lo que tratan de hacer es que las personas ya no tengan tolerancia como se manejaba anteriormente. ¿Qué era la tolerancia? El hecho del respeto que se tenía para otra persona en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus gustos, en cuanto a lo que la otra persona quería hacer con su vida. Yo tenía que tener tolerancia hacia ese aspecto. Hoy en la posmodernidad, pues ya no se habla de tolerancia, sino se habla de una nueva tolerancia. ¿Y qué dice la nueva tolerancia? La nueva tolerancia dice que ahora yo ya no tengo que tener ese respeto por lo que cree la otra persona, por lo que siente la otra persona o por lo que quiere hacer la otra persona, sino que la nueva tolerancia me dice a mí que ahora yo tengo que aceptar lo que la otra persona cree, tengo que aceptar lo que la otra persona hace y tengo que en algún momento también involucrarme dentro de lo que la persona hace. Entonces, esa nueva tolerancia también lo maneja toda la agenda de la ideología de género, en donde por esa razón es que aquella persona que no está de acuerdo a lo que ellos manejan en cuanto a sus principios, simplemente es una persona homofóbica. Entonces, esa nueva tolerancia, ellos exigen esa nueva tolerancia para que ellos puedan ser aceptados. Pero la pregunta es por qué ellos no pueden manejar esa misma tolerancia para aquel que no quiere aceptarlo. ¿Por qué razón? Porque cada quien va a tener sus puntos de vista en cuanto a toda la ideología de género. Pero, ¿cómo llegar a saber realmente si la ideología de género es bueno o es malo? Veamos qué implicaciones tiene socialmente. Veamos qué implicaciones tiene desde la familia. Veamos qué implicaciones tiene desde la misma persona. Porque en realidad, al hablar de homosexualidad, no solamente estamos hablando del movimiento de ideología de género, sino que si hablamos directamente de una persona individual, una persona homosexual, es una persona que normalmente sufre. Es una persona que normalmente no se acepta. Es una persona que normalmente socialmente es rechazada. Es una persona que normalmente acude en un grado muy alto al suicidio. Es una persona que normalmente está metido en adicciones. Es una persona que normalmente tiene enfermedades. ¿Por qué razón? Porque en realidad, como les digo, si lo hablamos desde el aspecto personal en una persona homosexual, realmente es una situación bastante difícil. Por lo tanto, estos son algunos de los aspectos que ellos consideran a favor en cuanto a lo que realmente, pues, pueden presentar a la sociedad para que la sociedad pueda aceptar todo el movimiento de ideología de género. Como les digo, la homosexualidad simplemente es un punto dentro de la agenda que ellos tienen para poder presentar en la sociedad. De lo demás, pues no se dice, no se habla, porque en realidad al momento de ser aceptado, pues definitivamente conlleva todo lo demás que hemos hablado. Dentro del otro aspecto también es que en cuanto a la ideología de género y todo lo que conlleva, pues es entran desde el aspecto político para que la sociedad pueda aceptarlo sí o sí. No es la ideología de género no espera que la sociedad lo acepte sí o no, es una imposición. Por eso es de que ellos entran desde el aspecto político para que las leyes sean reguladas y cambiadas a favor de la ideología de género. Entonces, si la ideología de género utiliza las leyes para obligar a la sociedad a aceptarlos, entonces no se está hablando prácticamente de una tolerancia hacia ellos o poder aceptarlos a ellos. Simplemente es que ellos obligan a la sociedad a poderlos aceptar. Dentro de estas situaciones que nosotros podemos ver, quiero ponerles este ejemplo de lo que se está viviendo en cuanto a la ideología de género
en otros países pues que ya aceptaron todo lo que conlleva la ideología de género. Muy buenas noches. El derecho de menores de edad a la libre determinación y expresión de la identidad de género está a debate en la Ciudad de México. En el Congreso de la capital se tiene una ley conocida como Ley de Infancias Trans, con la que se busca la inclusión y el respeto de niños, niñas y adolescentes con el respaldo de sus padres o tutores. Deseen un acta de nacimiento en la que se les reasigne el género porque así lo decidieron. El 14 de noviembre, las comisiones de Administración y Procuración de Justicia y de Igualdad de Género del Congreso de la Ciudad de México aprobaron el dictamen para reformar el Código Civil y de Procedimientos Civiles capitalino para proteger el derecho a la libre determinación y expresión de la identidad de género. En otras palabras, que los niños, las niñas y los adolescentes puedan obtener un acta de nacimiento en la que se les reasigne el género, es decir, se reconozca el derecho de autonomía personal y de identidad. ¿Qué implicaría de aprobarse? Primero, permitiría al menor de edad cambiar su identidad de género en su acta de nacimiento a través de un trámite administrativo y no con un juicio, es decir, solicitando el levantamiento de un acta de nacimiento nueva en el registro civil. La persona deberá contar con una solicitud por escrito del cambio, el acta de nacimiento original, identificación oficial y comprobante de domicilio, además de ir acompañado por al menos un padre o tutor. Un juez civil entrevistará al menor para comprobar que es su voluntad libre e informada hacer este cambio y entonces se emitirá la nueva acta. El tema no es exclusivo de México. En otros países como Estados Unidos y Reino Unido se discute aún cómo reconocer los derechos de los menores de edad que se identifican con otro género al que sus padres les establecieron al nacer. América Latina no es excepción. Argentina ya permite los cambios de identidad de género en sus documentos de identificación en menores de edad. Aunque todavía no se trata de una ley como tal, permite que los niños promuevan juicios que les den la posibilidad de realizar esos cambios. En Chile es legal hacerlo para los jóvenes mayores de 14 años. En el Congreso capitalino, aquí en México, Morena y el PRD han apoyado esta iniciativa, mientras que el PRI se mantiene al margen, pues dice que el tema necesita analizarse más a profundidad, aunque coincide en que la capital debe buscar ser punta de lanza en legislación progresista. El que definitivamente está en contra es el Partido Acción Nacional. Argumenta que el Congreso capitalino no tiene facultades para legislar en esta materia y que esta decisión no debería ejercerse de manera individual, sino que los padres deben ser una entidad que intervenga en el proceso. Además, el PAN considera que con esta iniciativa se intenta imponer una ideología de género en la capital del país. La discusión de esta ley, que hoy organizaciones pro vida y pro familia protestaron afuera del Congreso capitalino, donde se preparaban para votarla en el Pleno, apoyadas por legisladores del PAN y de Encuentro Social, exigieron que la discusión se pospusiera hasta el próximo jueves para permitir el análisis de expertos en la materia. Explicaron por qué esta iniciativa no debería aprobarse. Los menores de edad no tienen la madurez física, psicológica o emocional. Están en etapa de desarrollo. Por eso, el desarrollo de los niños es de orden común al contar con derechos irrenunciables por la tutela del Estado. Si un niño decide trabajar, las leyes lo prohíben por muy convincente que suene el niño. Por eso eso no está en discusión. No debe trabajar porque impediría un correcto desarrollo. ¡Con mis hijos! ¡Con mis hijos! Ok, ¿qué piensan ustedes del video que acaban de ver? Me gustaría escuchar el criterio de cada uno de ustedes. En realidad, pues, es, como les digo, es una situación bastante complicada socialmente. Y la única forma en cómo tomar una decisión a qué es correcto y qué no es correcto es analizar todo lo que sucede para poder tomar una decisión. ¿Por qué les digo esto? Porque normalmente a veces las personas dicen, bueno, a mí no me da lo mismo, no me interesa.
Si pasa, bueno, si no pasa, bueno. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, para aquellos que tienen hijos, probablemente tal vez sobrinos? ¿Qué sucede con los niños pequeños que son los más vulnerables en toda esta situación? Pero para ello necesitamos a gente adulta que tenga criterio para poder determinar si está bien o no está bien. Entonces, pero ¿cómo logramos eso? A través del análisis, a través de saber, de conocer, de investigar, de analizar, de tener criterio para poder decir, bueno, sí, está bien, no, no está bien. ¿Y por qué? ¿Por qué no está bien? ¿Por qué no permitirlo? ¿Por qué sí permitirlo? Entonces, estos son temas de diálogo, son temas en el que, pues, la verdad, pues no es ameno si solamente hablo yo, sino que realmente me gustaría escucharlos, realmente ver qué piensan ustedes como profesionales, porque en realidad, pues como profesionales también cada uno tiene un criterio para determinar eh, qué realmente piensa uno, porque un profesional no solamente piensa en cuanto a la profesión que uno estudia, se espera que un profesional tenga un conocimiento un poquito de todo. Entonces, como futuros profesionales, ¿qué piensan ustedes de la ideología de género y directamente de la noticia que acabamos de ver en cuanto a la imposición que se quiere hacer de la ideología de género, adoctrinando desde los niños? Natalie. Yo pienso que yo soy maestra de profesión, de preprimaria, y los niños son esponjitas. Entonces, todo lo que uno dice, para ellos es la verdad absoluta. Entonces, si yo pongo un ejemplo, y ese ejemplo yo lo doy mal, así como decir, el color morado es negro. Ellos van a llevar que siempre el color morado, ese no es morado, va a ser negro. Y entonces ahí uno va formando al niño, o sea, si lo forma de esa manera desde pequeño, aunque los papás, aunque los tíos, aunque todas las personas adultas digan eso, para el niño no va a ser así porque la maestra lo dijo. Entonces, siento que cuando un niño, pues al final son esponjas, entonces no se les tiene que educar de esa manera. Ya, si los papás quieren, es otra cosa, pero no tienen que estarles imponiendo eso. Ok, gracias. ¿Quién más? Rocío.
Ok, gracias, Rocío. ¿Quién más quiere dar su opinión? Bueno, yo pienso que, ay, perdón, me atravesé, pero Ok, dele Axel y de ahí le damos el tiempo a Londi. yo pienso que una ley no puede tampoco interferir o definir lo que los papás quieren tener con sus hijos. Creo que ese es un espacio que en toda sociedad se debe respetar. O sea, los papás tienen todo el derecho de criar a sus hijos bajo los valores, bajo pues lo que en todo caso los papás consideran o los que son correctos, ¿verdad? Pero al querer hacer estas cuestiones legales, estos artilugios legales, sí viene a ser una cuestión de imposición que no tampoco, que no debe permitirse. Porque si bien hay pequeños estratos o partes de la sociedad que quieran enseñar esto a sus hijos, pues eso ya es, o sea, una cuestión también de ellos personal, pero no se la pueden imponer al resto, ¿verdad? Y al convertir esto en algo legal, ya caemos en eso, en una cuestión de, bueno, si yo pienso que mi hijo tiene que ser libre, se lo voy a imponer a todos los demás, y no es así. Y no es así en el sentido de que todos entendemos, creo yo, que un niño a veces no tiene ni siquiera la capacidad de elegir qué ropa ponerse. Un niño, si no se le enseña y si no se le educa, no tiene esa capacidad, menos va a tener la capacidad de decidir sobre un tema en el que nosotros mismos, ya siendo grandes, tenemos aún limitaciones para expresarnos. Entonces yo digo, estas cuestiones de la imposición sí son una cosa que sale totalmente de los límites, incluso del respeto o, o de lo que es justo y correcto, ¿no? Entonces yo sí considero que este tipo de legislaciones, primero, tienen a ser un poco absurdas. Segundo, creo que todas las sociedades latinoamericanas y del mundo tienen problemas más importantes que solucionar antes que lo que cierto grupo quiere imponer. Entonces, creo que en eso debería enfocarse el trabajo de los líderes, en mejoramiento de la vida en general de la sociedad, antes de ponerse a pensar en que un niño que no sabe ni siquiera realmente qué quiere comer va a poder decidir una cuestión de esa trascendencia sin la guianza de sus padres correctamente. Eso sí me parece un poquito absurdo. Ok, gracias, Axel. Sí, solo para complementar lo que Axel dice, la ideología de género es impositivo, no es, ellos no tratan de dialogar, ellos quieren imponer, incluso sobre la autoridad de padres, de autoridad del que sea, porque al momento de que entran a una sociedad, a un país y emiten leyes a favor de, la sociedad está obligada a cumplirlas. Si no las cumple, simplemente, pues, como toda sociedad con leyes, tiene que pagarlas. Londi. Buenas noches, Lick. Buenas noches. Con relación a este tema, yo creo que primero que nada es importante que nos informemos acerca de cómo trata la ideología de género, de qué está compuesta, así como usted mencionaba que estaba compuesta por el feminismo y por el aborto y todo eso, pero también yo considero bastante importante que, digamos, así como en el tema de los niños, estemos al pendiente de qué contenido están consumiendo, porque, digamos, pueda que nosotros, digamos, no estoy de acuerdo que le impongan esto de estas ideologías de género, pero no nos damos cuenta del contenido que están consumiendo y que prácticamente, digamos, en caricaturas les hablan de esto, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener cuidado con esos contenidos. Y esa es mi idea. Gracias, Londi. Oscar. Sí, algo que mencionaba el compañero anteriormente que me llamó la atención es de que es
ilógico cómo pueden venir y decir, los papás no pueden venir y elegir cómo educar a sus hijos, pero si la educación sale mal y el hijo sale delincuente, entonces el papá sí es responsable y se va preso. Entonces, esa ambigüedad ahí, no lo he visto de esa manera hasta ahorita. Sí es como, entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no es entonces el Estado responsable también de si el niño mata, roba? Porque pues hay niños de 10, 12 años, bueno, adolescentes, que hacen ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que hacen? Buscan al papá y lo meten preso. Pero entonces así como acá, eso es pensando familias que pues, bueno, han tenido problemas, pero como todos, pero y el niño pues se fue de la casa. Ahora imagínense pues una educación donde la familia, los padres no tienen una injerencia de ningún tipo y el niño va a hacer absolutamente lo que se le dé la gana. Entonces, pues, siento que esa parte sí, al menos, si le va a quitar la responsabilidad al papá, que no estoy de acuerdo, pues también quítale las obligaciones también, o sea, ¿por qué lo va a castigar por algo que hace el niño después? Ok, gracias, Oscar. Es que ese es por eso les decía, hay que analizar realmente todo lo que uno observa, todo lo que uno escucha, todas las noticias que vienen a nosotros. ¿Por qué razón? Porque en realidad, si nos volvemos críticos, creo que podemos tomar buenas decisiones. El problema o uno de los problemas que tiene nuestra sociedad posmoderna el día de hoy es de que la sociedad posmoderna no quiere pensar. Ese es uno de los primeros problemas que nosotros encontramos. Como la sociedad no quiere pensar, pues si no hay pensamiento, no hay crítica. Si no hay pensamiento, no hay análisis. Entonces, me da pereza pensarlo, investigarlo, entonces, ¿qué crítica vamos a poder tener nosotros? ¿Qué análisis vamos a poder tener nosotros? Entonces, ¿qué decisiones podemos tomar nosotros? Entonces, necesitamos realmente investigar, analizar cuáles son las propuestas. El problema está que la ideología de género entra a la sociedad diciendo son homofóbicos porque pobres ellos no los aceptan. O pobres ellos, ¿por qué no dejar que se casen? ¿Por qué no dejar? Yo me pregunto, ¿por qué quieren casarse? ¿Por qué quieren llamarle matrimonio homosexual? ¿Quieren vivir juntos? ¿Por qué no viven juntos? Pero ¿por qué dañar la institución del matrimonio? Ese es un punto. Matrimonio viene de matriz. Y, por ejemplo, si son dos hombres, creo que no cuadra la palabra matrimonio con ellos, porque ninguno de los dos tiene matriz. Entonces, ese es el punto. ¿Por qué tratar o por qué la ideología de género quiere imponer toda su ideología? Ellos quieren imponer todo. Y quien no entre en su ideología simplemente es un homofóbico. Simplemente está en contra de. Simplemente no. Pero veamos algunos argumentos por qué alguien no puede estar de acuerdo con la homosexualidad. Punto número 1. Es anticientífico. No lo topa la biología, no lo topa la anatomía y no lo topa la genética. Si hablamos en genética, XX, una mujer. Si hablamos XY, es un hombre. O sea, por mucho que la persona quiera cambiar y hacer, la genética siempre lo va a direccionar a si es hombre o si es mujer. De hecho, ustedes conocen que hay personas hermafroditas que nacen con un genital masculino y con un genital femenino. Se preguntarán, bueno, ¿y entonces es hombre o es mujer? ¿Saben qué es lo que hacen? Ver la genética. ¿Hacia dónde se acerca más? Si se acerca más hacia XX, le quitan el pene y la dejan con vagina. Y si se acerca más a XY, pues le quitan la vagina. Entonces, aún la genética va a direccionar si es hombre o es mujer. No es una construcción social, pero no sé, en el caso de los que estamos aquí, hombres, pero yo recuerdo en algún momento haber jugado con muñecas y eso no quiere decir de que
por esa razón estoy confundido si soy hombre o soy mujer. No, no hay una construcción social. ¿Por qué razón? Porque antes de una construcción social, veamos el aspecto científico, veamos la biología, la anatomía, la genética, y dentro de esos, pues juegan muchos papeles, pero en realidad, una construcción social es lo que hoy quiere hacer la ideología de género. A eso sí le podemos nosotros decir construcción social. La noticia dice que desde ahora el niño puede decidir o puede cambiarse de género si el niño quiere. La pregunta es, ¿y cómo sabe el niño lo que quiere? Como dijo, creo que Axel, pues normalmente los niños no saben ni cómo quieren cambiarse, mucho menos van a saber tomar una decisión como estas. Pero entonces el punto es, ¿quién es el responsable? El adulto. Pero ¿qué sucede si el adulto pues no quiere razonar y el adulto no quiere analizar lo que está sucediendo? Porque por el momento puede decir, bueno, está bien, no hay ningún problema. La situación es a futuro, ¿qué implicaciones va a tener todo ello? Otra cosa, los argumentos en contra de la homosexualidad es que la homosexualidad es en contra de la vida. Un hombre y un hombre no pueden procrear. Una mujer y una mujer no pueden procrear. Pero por eso, dentro de los argumentos que nosotros podemos con respecto en contra de la homosexualidad, es que realmente desde el diseño de Dios, el ser humano debe de ser pro vida. Hay dos aspectos en las escrituras que mencionan, por ejemplo, el hecho de tener relaciones sexuales. Desde las escrituras, no lo digo yo. Uno, es tener la satisfacción dentro del matrimonio, y dos, la procreación de hijos. Eso no se da, si hablamos de la homosexualidad, no se da ni hombre y hombre, y mujer. No se puede. Es antinatural. La naturaleza, como Dios hizo al ser humano, lo hizo hombre y mujer. Por lo tanto, alguien que altere esa naturaleza es contra natura. No tiene ningún sentido ir contra la naturaleza. Un bien social. ¿Por qué es un bien social? Porque los perjudicados en cuanto a la homosexualidad es la familia. Si hay dos homosexuales, deja de existir la familia. Aunque ellos digan, vamos a adoptar. Ok. ¿Sabían ustedes que para la adopción se va a oír feo, pero es así? Hay pocos niños para poder ser adoptados. Entonces, si hay matrimonios homosexuales y si eso se diera, imagínense ustedes cuántas familias se reducirían a nivel mundial, que ese es uno de los puntos que la agenda de la ideología de género quiere tratar, el aspecto demográfico. Ellos consideran que hay demasiada gente ya en el planeta y hay que ir eliminando cierta cantidad de gente. Por eso está el aborto. Por eso, al impulsar la homosexualidad, lo que no hay es procreación. Y si no hay procreación, pues ya no hay más expansión de seres humanos en la Tierra. Entonces, estos son algunos de los argumentos que nosotros podemos pensarlo desde un aspecto social, desde un aspecto psicológico, desde un aspecto científico. Pero también existen los argumentos que nosotros podemos ver en cuanto a lo que las escrituras nos dicen en cuanto a la homosexualidad. Y las escrituras son bastante radicales en cuanto a este sentido. Levíticos 18, 22, 23 dice, no te acostarás con un hombre como quien se acuesta con una mujer. Eso es una abominación. Lógicamente, pues también está del lado de la mujer, ¿verdad? 1 Corintios 6, 9, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Permítanme, solo quito esto. No heredarán el reino de Dios. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Es antinatural. Génesis 1:27 dice que en el principio creó Dios al hombre y a la mujer. Atenta contra la procreación. Génesis 1:28, Dios bendice a la humanidad, le dice que
que el hombre pueda sojuzgar sobre toda la creación y pueda procrear. Y atenta contra la moralidad. Génesis 1:27, definitivamente Dios es un Dios de moralidad. Hay un aspecto también aquí a considerar, y el aspecto es el siguiente. Normalmente a todo aquel que confiesa ser cristiano lo tildan de homofóbico, porque definitivamente si alguien es cristiano, tiene una cosmovisión teísta, pues su verdad van a ser las escrituras. Y si las escrituras rechazan la homosexualidad, pues definitivamente también debe de rechazar la homosexualidad. Ahora, el punto que se ha confundido y que a veces los cristianos no logran apartar es lo siguiente. Lo que se condena no es al ser humano. De hecho, Dios no condena al ser humano. Lo que se condena es el acto de pecado que el ser humano tiene o hace. Porque la homosexualidad es exactamente el mismo pecado de aquella persona que roba, que aquella persona que miente, que aquella persona que adultera, que aquella persona que lleva chismes, porque incluso hasta los chismes se toman como pecado dentro de las escrituras. Entonces tienen el mismo valor. Es un pecado. El problema está que normalmente se ha atacado a la persona. Pero Dios no ataca a la persona. Dios no desecha a la persona. Dios desecha el pecado que hay en la persona. Y en este caso, si lo hablamos como pecado, la homosexualidad, ese acto de homosexualidad que la persona tiene, es lo que no es validada en las escrituras. Por lo tanto, como cada uno de nosotros, pues yo supongo que la mayoría, o no sé si todos, tenemos la cosmovisión teísta, en realidad no estamos nosotros para atacar a la persona, sino que realmente con las escrituras y como alguien, creo que Londi lo dijo, realmente amar a esa persona. Es que esa es la realidad. La realidad no es desechar al homosexual, es hacerle ver que realmente Dios sí lo ama. Y si Dios lo ama, ¿por qué nosotros no lo vamos a hacer? El punto es no, pues prácticamente no aceptar la conducta, pero sí aceptar a la persona. Entonces, la Biblia es clara en ese sentido, en el cual Dios acepta a la persona como acepta a cualquier persona que comete algún tipo de pecado. Entonces, no sé si tienen ustedes alguna pregunta o alguna duda hasta el momento, o no sé si alguien quiere comentar algo. Ok, gracias, Cristian. Bien, si no tenemos alguna duda, alguna pregunta que hacer, entonces pues les agradezco mucho por su atención. Terminamos hasta acá con el tema de la homosexualidad. Si alguien quiere pues tener la presentación y todo, recuérdense ustedes que todo está en Classroom. Están por semanas, así que si a alguien le interesa echar una ojeadita, pues puede regresar y ahí puede encontrar la presentación. Ok, si todos estamos bien, entonces feliz noche a cada uno de ustedes y nos vemos primero Dios la otra semana. Gracias, Luis. Buenas noches. Buenas noches.